Hola, segunda vez del mes que me siento a hablar, porque esto, claro, os he pegado una paliza mesopotámica en el último vídeo, 2 horas apocalípticas de monográfico infumable y claro, esto hay que acotarlo de alguna manera. Entonces lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer. Vamos, vamos. 40 minutos, 40 minutos como si fuera una sesión de terapia. ¿Por qué? Porque yo a medida que voy hablando, luego me paso 2 días editando full loco, poniendo mazo insertos y buscando las fotos más especiales que encuentro y me da un tic en el ojo, ¿no? De decir esto. Entonces yo, a medida que me escucho, me veo, digo, es que esto no lo has explicado bien, es que esto fue de otra manera, es que esto no está bien matizado, es que aquí has pasado por alto esta cosa súper crucial para entender el conjunto de lo que estás explicando. Entonces, yo creo que esto es positivo para una personita como yo. Y para personitas como ustedes que están igual de chiflados que yo. ¿A dónde va a parar esto? No lo sé. Yo sobre todo a quedarme a gusto con el universo y decir las cosas como las pienso. Podríamos hablar, es que hablo en plural pero es que es absurdo. Podríamos hablar de los impuestos, podríamos hablar de Irán, podríamos hablar de cine, podríamos hablar de los derechos trans. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de que estoy tristísimo, de que este mes de marzo, a diferencia, bueno, de lo que ha sido toda mi vida, pues está siendo muy triste. Y lleva siendo así desde el año pasado. El año pasado yo por estas fechas tenía una depresión de caballo. Pensé en quitarme la vida. Y tenía imágenes recurrentes a diario. Y el día de mi cumpleaños fue el momento más cerca que he estado y desde entonces estoy remontando muy poco a poco. ¿Por qué estoy tan triste? Este mes de marzo es mi cumpleaños, ¿verdad? El 22. Y desde que cumplí los 30, este año voy a cumplir 33, desde que cumplí los 30 no he celebrado nada. Cuando cumplí los 31 sí que hice una pequeña cena con mi madre, con mis compañeros de piso, y ahí quedó. Pero el año pasado ya fue... ya me... no la hice. Y este año tampoco lo voy a hacer. Y así va a seguir, porque no tengo gran cosa que celebrar, la verdad, y porque ciertamente estoy pues muy solo, muy deprimido, muy apesadumbrado, ¿no? Y un poco cansado, ¿no? Porque este año, bueno, hace una semana, hace unos días me llegó una carta, una multa, por haber instalado aire acondicionado en mi casa y no haber entregado a la tienda donde lo compré el resguardo de su instalación. ¿Por qué? Porque se supone que estas máquinas llevan líquidos fluorados. Y como son peligrosos para el medio ambiente, pues tú cuando lo compras te dan un resguardo que ha de rellenar el instalador para una vez instalado por alguien oficialmente capacitado para ello, tú tienes que entregar ese resguardo a la tienda donde lo compraste en el plazo de un año. Claro, me llega una multa el otro día de 2024 que ese papel no lo entregué. Y digo yo, claro, ¿qué pasó ese 2024? Ese agosto de 2024. Bueno, pues que yo tuve un mes la casa patas arriba con las obras, todo el suelo levantado, no tenía ventanas, el puto caos. Llevaba pues unos medio año sin fumar, justo había terminado a malísimas con las de la ILP antitaurina y justo ese mes tuve la bronca con mi madre y desde entonces no he vuelto a hablar con ella ni con mi hermano ni nada. ¿Por qué tuve la bronca con mi madre? Porque yo, mi experiencia vital, las cosas como las he vivido es de haber contenido mucha rabia, mucho rencor, muchas cosas sin decir, mucho ajuste de cuentas por hacer. Y creo que el hacer estos vídeos tiene que ver con eso, por decir, joder, es que a mí me han colocado en un lugar, me han puesto un rol, me han empujado a ocupar un lugar, a comportarme de unas maneras, a tener que mm, existir en unas circunstancias tan límite, tan extremas, tan
intoxicadas, tan desorganizadas, tan al límite que no me reconozco en ninguno de todos los periplos y los acontecimientos que me han ido sucediendo a lo largo pues eso, de 20 años o más. Y yo considero que ha sido por influencia de, y por el machaque y el sometimiento que ha hecho mi hermano conmigo desde que murió mi padre. Y con auspiciado y tolerado por mi madre, o sea, las palizas que me ha pegado, las humillaciones que he recibido, eh, lo- pues al fin y al cabo han sido propiciados y permitidos por mi madre a lo largo de muchos años. Y cuando yo me rebelaba y cuando yo estaba de uñas con todo y lo pagaba con ella, pues además he sido castigado, pero de unas maneras totalmente desproporcionadas y que me han dejado unos socavones en la vida y una erosión y un desgaste y unos estragos que no que me van a acompañar siempre como si fueran parte de mi piel, como si fueran cicatrices. Claro, en ese tiempo también ha habido momentos de armonía, de entendimiento entre mi madre y yo, incluso entre mi hermano y yo, ¿no? Pues en momentos difíciles, ¿no? Cuando mis abuelos han fallecido, pues sí que había momentos de aproximación, de algo de saneamiento, pero con el tiempo, pues, y en muchas ocasiones, esas situaciones de conflicto o de agresividad o de disfunción familiar venían dadas por conflictos entre mi hermano y mi madre. Mi madre se ponérseme a llorar, decir que no podía más con él, que lo tenía que echar de casa. Me acuerdo meses antes de pandemia, es que no puedo más con tu hermano, es que lo tengo que echar de casa porque me está vigilando todo lo que hago, lo que como, lo que mis hábitos, mis descansos y no puedo más y no puedo más y él es el dueño de la casa. Bueno, también te digo, si las estoy consintiendo, ser el dueño de todo, el último determinante en cada decisión, en cada aspecto de las finanzas de la familia, del rumbo de tu vida, pues luego, claro, es que se ha apoderado de todo, pues es que tú lo has colocado ahí. Y venía llorando muchas veces a mi casa, es que no puedo más, claro, entre su psiquiatra, el de mi madre, yo dicen, pero es que tienes que echarle, haz como hiciste conmigo al inicio, pagarle una habitación, alquilarle una habitación en algún sitio y empiezas a despegarte de él y que empiece a hacer su vida y que poco a poco pues termine sus estudios o los empiece o haga algo, empieza a trabajar de algo pequeñito, vaya consiguiendo su dinero y poco a poco vaya emancipándose económicamente también. Bueno, pues eso pasó justo antes de pandemia, el primer mes de que se fue a vivir fuera mi hermano, porque le había alquilado una habitación mi madre, pues hubo la pandemia. Pero volviendo al tema, eso lo ponía como ejemplo de momentos en los que mi madre y yo hemos estado muy cerca, ¿no? O en momentos en los que, pues eso, el terminar con las mejores notas mi escuela bueno, pues ciertos logros que he ido consiguiendo, ¿no? Pues, y algunos caprichos que ha tenido conmigo, ¿no? Pues un viaje a algún sitio o bueno, pues pagarme las escuelas y tal, aunque te voy a decir, la escuela de cine me la tuve que pagar yo al final. O sea, tuve que estar trabajando como figurante, trabajando en Uber para pagar la deuda que tenía yo con la escuela de cine. Perfecto. Pero también, pero vuelta a lo mismo, a mí se me ha colocado que yo he sido un mantenido, yo he sido un consentido y yo nada más que he generado problemas y es, hostia, o tengo la percepción de que se ha generado esa imagen de mí, también por parte de amistades que yo tenía, que también te digo, ¿por qué me siento yo tan solo a día de hoy? Porque he roto mi amistad con todo el mundo de mi entorno, de todos los años pasados. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que al fin y al cabo lo que me unía o lo que me hizo unir a todas esas personas era la fiesta, era pues relaciones súper infantiles, súper adolescentes, súper viciosas, súper desorganizadas, súper disfuncionales. Bueno, pues relaciones pues eso, pues muy poco saludables, muy poco adultas, muy poco constructivas, muy poco funcionales y con personas pues
que yo también he tenido un desarrollo, pues, de ser una persona, pues eso, muy inestable, muy desbordante, que si hay alguien que me conoce, que ha tenido una amistad conmigo en estos años, pues sabe en lo que se basaba y lo mal que estaba. Y al fin y al cabo, pues eso considero que en mis años pasados he desarrollado partes de mí, he construido una forma de ser, de estar en el mundo, pues que me generaba mucho malestar, mucha frustración, mucha mucha rabia porque claro, estaba poniendo el foco, el tiempo, el esfuerzo en cosas que al fin de cuentas pues no me han generado satisfacciones ni nada con lo que yo verdaderamente diga, joder, es que ¿por qué estaba dedicando tantísimo tiempo en salir de juerga cuando eso, pues claro, entiendo cuando tú aprendes, cuando tus primeros años de socializar, de explorar, de construirte, eso es el pilar fundamental, pues claro, luego es muy injusto decir, es que ¿por qué no paras de hacerlo, ¿no? Porque es algo que es como que se me ha achacado, ¿no? En mi familia, en plan. Cuando acabé viviendo la Ocupa, cuando he tenido las peleas con mi familia o demás, es que claro, es que tú malgastas el dinero, es que tú eres un caprichoso, es que tú haces lo que quieres. Claro, yo entiendo que hacía todo eso y me dedicaba a beber, a salir, a no pensar, a evadirme, a huir, a no ver con claridad qué cosas quería, qué cosas estaba haciendo mal, qué cosas venían mal de base, por qué, desde dónde, claro. Es fácil decirlo, decir, coño, tú tuviste la decisión, la capacidad de hacerlo o no hacerlo. Claro, cuando tú tienes una adicción y esas adicciones se vienen dando desde una edad muy temprana, cuando has visto que eso mismo se hace en tu casa, pues claro, salir de ahí, coño, es cambiar todo el sistema operativo. Tienes un Windows y tienes que cambiar todo el software y todo el hardware para hacerlo un Mac. Pues hostia, es jodido de cojones. Y más cuando no tienes un apoyo constante, cuando no tienes alguien que te insufle fuerza. Al contrario, si a mí se me ha permitido pues, por ciertos privilegios, ¿no? Ciertos caprichos, pues viajar, cosas, ¿no? Ir a culturizarme y tal. Pero claro, cuando yo he tenido procesos formativos, tanto en la interpretación como en el cine, pues a los pocos meses ese pacto que había con mi familia, con mi madre, de te voy a sostener, que puedas estudiar para que puedas volcarte y sacar el mejor partido y el mayor rendimiento, pues a los pocos meses, como pasó en la escuela de interpretación, te ves en la calle, no te voy a pagar ni la comida, búscate la vida. Entonces, todo el proceso formativo que yo haya podido tener ha sido totalmente nefasto, incompleto, carente, disfuncional, a diferencia de todo el resto de mis compañeros que otra gente dice, no, pero yo puedo pensar, ¿no? Es decir, claro, es que tú esto lo dices, pese a todo, tienes muchísimos privilegios. Porque sí, se te murió el padre, pero bueno, ahí llega todo y dices, joder, yo conozco a gente que ha perdido al padre o a ambos padres y ha conseguido remontar. ¿Por qué en mi caso no? Claro, porque yo no es que perdiera a mi padre y ahí quedó el conflicto, sino que mi hermano, por medio de la imposición, la agresividad, la violencia y el autoritarismo, consentido por mi madre, a mí me ha violentado, me ha humillado, me ha agredido, me ha sometido y yo me rebelaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y por cosas que dije en el anterior vídeo, pues tuve un problema mental bastante grave con 17 años. Y todo el impacto social, familiar, vital, emocional y a todos los niveles que eso conllevó y todo en lo que ello derivó, ¿no? Y el uso y abuso de y el moverme en un tipo de relaciones. Claro, ¿cómo sales de ahí? Porque también sé de personas que han tenido contextos familiares de tal, pero llega un momento que eso radicalmente se corta, desaparece, te emancipas de algún modo. Claro, yo en esos años también podría haberme emancipado de mi familia, haber dicho, mira, soy fuente de sufrimiento y malestar, fuente de delirio y de locura, me busco la vida por mi cuenta y no quiero ni que me des un euro, ni mantenerme, ni tener relación contigo. Pero yo decía, ¿y por qué tengo que hacer esto yo? Y mi hermano va a estar consentido y mantenido
mientras es él el que me ha maltratado tantísimo. ¿Y por qué él va a tener la autoridad cuando es una persona tan nefasta que ni estudia ni trabaja y además a mí me pega, me insulta y me hace de todo? Pues yo me negaba a que él se pudiera apoderar de todo. Entonces, legítimo o no, es lo que hice, claro. También hay que ver y decir, joder, son decisiones que yo tomé con 18, 19, 20 años y el malestar seguía creciendo. Y no es que siempre, todos los días hubiera palizas, todos los días hubiera agresiones o amenazas, pero sí que había una frecuencia muy considerable. También, vale, tengo que romper la relación con toda mi familia. ¿Y qué pasa con mis abuelos? ¿Qué pasa con mi contexto, con mis recuerdos, mis antiguas amistades? Bueno, pues ahora a día de hoy ya no las tengo, las he roto todas. Y yo a día de hoy pienso mucho, joder, esto tendría que haberlo hecho antes, tenía que haber roto, cortado de raíz todo esto. Bueno, pues no las tenía todas conmigo, no tenía tantísima fortaleza como tengo hoy, no tenía la seguridad de tener un techo bajo el que estar, que no iba a depender de los vaivenes de la existencia, de me pegan una patada y acabo en la calle, o joder, tener algún amigo que me pueda echar un cable en el momento más difícil y, y como se hace con las amistades, ¿no? Pues paso alguna cosa o algo que no me gusta, pues lo paso porque pese a todo es bueno en esto o en aquello. Pero claro, el problema está cuando tú estás dependiente total y de la noche a la mañana te ves en la puta calle y tienes que coger la mano que te tiendan y no puedes hacer miramientos. Claro, el problema está cuando ves que tú te puedes valer por ti mismo, que todo lo que te han dicho de tú eres un incapaz, no vales para nada, eres una mierda, no vas a conseguir nada en la vida, porque eres un frustrado, porque tal, ves que todo eso es opinable cuando te das cuenta de que eres capaz y además con creces de salir del hoyo, de reponerte, de construirte, de resistir, de producir, pues dices, joder, todos estos pensamientos que yo tenía, que me han hecho creer desde edades muy tempranas, pues no son ciertas. Ahora bien, ha sido muy complejo. Yo considero que en mi caso es que ha sido muy complejo y la realidad ha estado muy deformada y los afectos eran ambivalentes, perversos, sadomasoquistas. Con una mano te doy, con la otra te quito y ahora te digo una cosa y ahora es la contraria. Y lo que te dije ayer ahora puede ser distinto y entonces tú tienes que estar expuesto a una ambigüedad, a una inestabilidad y que me pueden decir eso no ha sido así, eso no ha sido de esa manera. Para mí ha sido así. Mi realidad ha sido así, es decir, mañana yo no sé qué va a pasar. Ahora cuento con que mi familia me va a apoyar en este aspecto, pero a los hechos me remito que otras veces ha sido distinto, ahora ha sido que sí, ahora ha sido que no. Y sí, y yo durante me he estado... eh, he tenido pues un comportamiento totalmente desequilibrado, totalmente impulsivo, totalmente en alerta y con unos índices de cortisol brutales de, pues eso, y he visto mucha injusticia en mi vida y he sufrido muchísimo en mi vida y también he puesto mucho de mi parte para tratar de construir una alternativa a todo ese sistema estructural tan deficiente, tan disfuncional, tan doloroso, tan sufriente, ¿no? Y me he volcado y lo he hecho con uñas y dientes y he puesto todo de mí y más porque lo he considerado muy, 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 muy importante, ¿no? Y porque después de haber sufrido tantísimo en la vida, pues la necesidad de querer hacer las cosas bien y pese a todo, pues ahora lo pienso y digo yo, joder, si hubiera dedicado menos tiempo al activismo, si hubiera hecho más egoístamente y más por mí que por los demás, que por las organizaciones, que por el animalismo, que por la justicia en el mundo, que si hubiera hecho más por mi ojete y por mi ombligo, que hubiera tenido la mente más clara y hubiera sido más contenido y más sensato y más responsable. Ojalá, 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 ojalá. Y eso me genera muchísima culpa. A día de hoy estoy pagando muchísima culpa por eso, porque digo yo, ay, ¿por qué no tuviste la mente más fría, los pies más en la tierra? Claro, claro. Ojalá. Ojalá yo hubiera visto eso en mi casa cuando yo era pequeño. Ojalá yo hubiera visto eso en mi entorno, en mis amistades, en algún sitio. Pero al contrario, yo lo que he visto ha sido hostilidad, miedo, vergüenza, asco, muchísimas cosas horribles. Y culpa de decir hay que hacer las cosas buenas, no se puede caer
en hacer las cosas a medio gas, no se puede aparentar ser bueno y realmente ser malo, hay que ser bueno de verdad. Bueno, pues lo he hecho de manera muy nefasta, lo he hecho de manera muy abrupta, lo he hecho como he creído mejor y desatendiéndome y olvidándome de mí y con idea de compensar y justificar las cosas malas que he hecho. Y gracias a que tuve una confrontación muy fuerte con la organización que estábamos recogiendo firmas antitaurinas, pues pude romper radicalmente con todo ello y decir, mira, hasta aquí. De nada sirve estar buscando el bien de todos cuando tú estás hecho trozos, te estás dejando por el camino. Y pienso que también era un poco pantallazo, ¿no? El no querer atender mi realidad, mis circunstancias. Pero bueno, las cosas al fin se acaban dando como se tienen que dar. Estoy pendiente de la hora para no pasarme esos 40 minutos y hacerlo esto de algún modo algo digerible. Me gustaría hacer estos vídeos uno por semana. Entonces sí, entiendo que si he roto todo tipo de relación, de amistad, de compañía, en pos de no perpetuar, de no repetir patrones y no fundamentar las amistades en la carencia, en la falta, en el marrullerismo y que sea todo un poco más sano y que sea todo un poco más recíproco, bueno, pues tendré que partir desde mí mismo y estabilizarme yo y tener la capacidad de sostenerme y de mantenerme y de cuidarme y no depender toda una carta de si yo no hago esto, el día de mañana qué puede pasar de mí. Bueno, pues contar que solo me tengo a mí, solo estoy yo. No depender de decir, joder, es que si me pasa algo, alguien tendrá que salvarme. No quiero que nadie me salve, no quiero pedir ayuda, quiero ser solvente, quiero ser capaz y de algún modo dar con gente que esté un poco también en ese camino. No te voy a decir que sea ya un superhéroe, pero sí que tenga una capacidad, una solvencia, una independencia, una forma de estar en el mundo que no necesite por miedo. ¿No? Porque también he visto de tener relaciones o amistades o pasar cosas de gente que dices es que no te trago ni... Pero están en una situación tan vulnerable, tan precaria, tan necesitada que dices, hostia, esta persona me está tendiendo una mano, sé que es un puto fascista, sé que es una persona ultracatólica, sé que es un o lo que sea, o sé que es una persona que es una rata que por detrás pone a parir a todo el mundo, que vendería a su madre, pero es que no tengo tan nada que necesito que me eche un cable. Pues digo, claro, es que yo no quiero tener que verme en una situación tan necesitadísima para tener que coger cualquier ayuda que me venga. ¿Por qué no? Porque me llevan los demonios, porque digo, joder. Luego también te digo, muchas personas que yo considero que eran de mi cuerda y me han visto caer y no me han dicho ni Pamplona, pues también eso me ha hecho cambiar mucho los pensamientos, ¿no? O gente a la que yo he ayudado de manera gratuita, de manera desinteresada. No es que yo hago esto para que tu cambio seas así, pero coño, cuando ves que tú has hecho tareas que no te correspondían, no has tenido un trato o una atención fuera de lo protocolario para que esa persona, y luego esa persona no tiene el más mínimo complejo en putearte a cambio de 4 peniques o un trato de favor de una persona que considera que le interesa tener en sus contactos, pues dices, joder, colega, para esto me vale el ser decente y el tener principios, ¿no? Para que, en fin, que no sé exactamente cómo he de ser a día de hoy, cómo quiero ser, intuyo, tengo algunos objetivos, algunos horizontes, pero no tengo nada claro ni cómo soy a día de hoy, ni qué es exactamente lo que ha pasado, porque de algún modo trato de sintetizarlo, concretarlo, reducirlo a algo sencillo de explicar, que no sea desbordante ni abrumador para dar con gente también porque me resulta agotador tener que explicarlo una y otra vez, y muchas veces también me topa con gente que yo consideraba que eran próximos, cercanos, amigos y no entender
y negar mi realidad, decir, bueno, todos tenemos problemas, la vida es dura para todos. Y dices, pero ¿qué me estás contando? Si tú no has tenido que sobreponerte a nada, tú no has tenido que esforzarte por nada. ¿Cómo que todos estamos al mismo nivel? ¿Cómo que todos sufrimos en la vida? Cuando alguien, después de contarle todas mis desgracias, todos mis traumas, el profundísimo y eterno dolor que he padecido en los últimos años, y me han contestado con una respuesta así, es como, hostia, Luz de Gas, me estás negando todo otra vez lo que te estoy contando, estás poniendo al mismo nivel la ruptura con tu novio o tu búsqueda de empleo con haber sido abusado en la infancia, el haber recibido violencia física, verbal y psicológica durante años y años, el haber tenido por tu vida cuando tenías 8 o 9 años por una agresión de tu padre hacia tu madre, en fin. No, 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 no. Entonces, no es que esas personas tuvieran mejor o peor, o más o menos bondad, o... No, simplemente que son personas con las que no vibro en sintonía. No hay una afiliación más allá de, pues eso, de, si una situación de necesidad te lleva a rodearte de personas así, coño, sal de ahí, construyete, independízate, ponte fuerte, crece, pues no me queda otra. Y yo sé que a la larga todo esto tiene esperanza, si es que esperanza yo tengo. Pero por el camino pues voy tragando muchos sinsabores, muchas decepciones, muchas frustraciones, ¿sabes? Porque yo que tengo un concepto de mí, ¿cómo es posible que haya padecido tantísimas desgracias, tenga un contexto y una situación tan hostil, tan amarga, tan carente de afecto, tan carente de cariño, y gente que veo profundamente mala, envidiosa, codiciosa, cruel, tengan el aplauso, no tengan la menor duda de sí mismos, una autoafirmación personal descomunal, y además que te lo cuentan, porque ahora como todo el mundo tiene redes, todo el mundo te cuenta su storytelling. Y bueno, es que yo nací en La Ventilla, nací en Fuenlabrada, y no veas qué infancia tuve. Pero, y de repente te montan, te cuentan fotos de su infancia o tal, unos chalés, unos viajes, un tal, y dices, a ver, corazón, tú no te has hecho a ti mismo, tú has vivido totalmente alienado con unos principios y unas morales basales totalmente afines a seguir manteniendo este sistema de mierda en el que estamos. Tú no has tenido que enfrentarte a Roma con Santiago, ni has tenido que defender tu dignidad sobre alguien muy poderoso que te estaba pisando. O sobre un entorno familiar o social que quería acabar contigo. Tú no, ni tu familia tampoco. Tu padre y tu madre son funcionarios y tú simplemente eres una persona trans. Y esto me da igual que me funéis, o sea, conozco muchísima gente trans que no ha padecido un mínimo conflicto en comparación a mis infiernos. Bueno, se tenía que pasar en algún momento, acaba de pasar ahora. Estaba yo aquí largando y se ha cortado el vídeo. Se ha quedado sin batería del móvil porque pensaba que iba a aguantar, pero no, y ahora he dado otra vez a rec. Espero que esté grabando. En fin, que voy a continuar haciendo estos vídeos porque yo pienso, y pese a todo, yo todo esto a quién se lo cuento, a quién cojones estoy hablando, pues yo creo que estoy haciendo ajuste de cuentas con mi familia, porque yo pienso que pese a todo, ellos, yo lo entiendo perfectamente cómo han sido, por qué ha pasado todo, lo entiendo y lo justifico y lo porque han tenido unos contextos hostiles, no lo siguiente, homicidas. Pero en los años más cruciales de mi vida, en esos momentos en los que mi padre murió, y es que antes, o sea, mi padre ya también lo hizo fatal, porque no tenía contención consigo mismo, porque no se cuidaba nada, porque... ¡Ah! Porque tampoco tenía vías de escape de ningún tipo, porque no había manera, no había psicólogos, no había manuales, no había tutoriales en ningún sitio para entender lo que pasaba, y pese a todo lo hizo fatal. Y entiendo que mi hermano todo lo que haya sufrido, y entiendo a mi madre lo terrible que debió ser, pero
eso no quita lo negligente que fueron conmigo, lo desproporcionados que fueron conmigo, lo desatentos que fueron conmigo, lo crueles que fueron conmigo y las cosas tan terribles que yo he pasado, que yo digo, no se las deseo a nadie, sí, sí las deseo a la gente, para que la gente sepa con conciencia lo que es sufrir, lo que es el estar mal, lo que es no tener a nadie y por qué, y dices, pero un mundo que es capaz de producir tantísimo, generar tantísimo, ¿cómo es posible que pese a todo, como te veas en la calle, es mejor que te quites la vida porque no vas a reflotar de ahí, porque no vas a salir de ahí? Y evidentemente en otros modelos humanos sí que hay posibilidad de que la gente se reincorpore a la sociedad si todo se viene mal dado y si todo se te tuerce y si el mundo se te viene abajo, hay maneras de sobreponerte y de reinsertarte en la sociedad, pero tal cual el mundo en el que está Occidente, no es compatible y es delirante, ¿no? Cómo se ha llegado hasta aquí. Y yo podría tener una mente totalmente bidimensional y decir, pues bueno, pues es que son pruebas que me pone Dios, ¿no? Para resistir o superarme a mí mismo, no. Las desgracias que ocurren en el mundo, el 99.000% de todo lo que ocurre son causadas por cosas mundanas y la acción del hombre y haber dado cabida y desarrollo a cualidades hiper bajas de nuestra especie gregaria y haber aplaudido y acrecentado pues eso, los principios más deleznables y más individualistas de nuestra especie. Y como viene pasando a lo largo de la humanidad, este modelo existencial o vital o este imperio global se está deshaciendo muy lentamente, con mucha fealdad, con mucha desgracia por el camino, y van a ser décadas y no siglos de esta descomposición lenta y agónica, ¿no? Y mientras tanto, otro modelo que simplemente va a dar un pasito por encima de este mismo modelo, un pasito más en cuanto a ética, funcionalidad y humanidad. No va a ser un cambio radical en todos los niveles, sino que va a ser un poquito más evolucionado y ético. Pero mientras tanto, pues vamos a ir viendo todo esto. En fin, voy a terminar ya aquí este vídeo. Ya me he pasado de largo porque sin el corte ya me había pasado un rato y ahora he intentado un poco resumir lo que había dicho en el último tramo. Me habré dejado cosas, pero esto como va a ser un continuo, espero hacerlo una vez a la semana o cuando me salga a mí de los cojones, porque yo tengo la percepción de que necesito desahogarme, necesito explicarme, porque digo, ¿cómo es posible que todo el mundo, o yo tengo la percepción de que todo el mundo me odia, todo el mundo me tiene inquina, o toda la gente que yo he conocido me detesta, me rechaza, me repudia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo tengo en concepto que, joder, pues no soy... Y sin embargo, ¿cómo es posible que todas mis objetivos, todas mis metas, todas se hayan visto tan truncadas, tan descompuestas, que soy tan cruel, es que he sido una persona tan nefasta, tan disfuncional, tan egoísta, tan desequilibrada, que no he podido construir nada, tan despreocupada? Digo, joder, pero si es que me he esforzado muchísimo, es que no veas cómo he remado, es que he querido hacer las cosas bien, pero no bien, sino excelentemente, y pese a todo, pues he dicho, mira, a tomar por culo y vamos a partir de cero. No de cero, porque tengo, pese a todo, la suerte de no estar tirado en la calle y tener un poco de cordura y tener un trabajo y tener los dos brazos, las dos piernas y los dos ojos y bueno. Pero hostia puta, más tarde o más temprano, pues dar con gente que no se quede en lo basal, en la Casa de Papel, en Broncano y en Quevedo, o sí, pero que no sea solo y exclusivamente eso, y tener experiencias comunes y gustos afines y metas compatibles y no la casualidad de decir, bueno, pues tú más o menos no me escupes, pues bueno, tendrás que ser mi amigo. Oye, no. Y si no se da eso en la existencia, pues mejor solo que mal acompañado, pero yo sí que considero que en el mundo hay gente buena. En el mundo hay gente buena y punto. Y es todo tener paciencia y seguir construyendo y seguir
haciendo todo eso que falta, ¿no? Y completando esas carencias que yo tengo y el día de mañana pues no me cabe duda que habrá más felicidad. Pero claro, cuando haces una ruptura tan grande, pues bueno, y todavía hay cosas del pasado que siguen coleando de repente. Un antiguo compañero de piso que viene a tocarme los cojones años después y es como, tío, ¿qué me estás contando? Tío, vete a tomar por culo. Nada más. Y si dejo de subir vídeos es porque me punto. Que no... Roman Reyes, que no... Que las personas que lo hemos pasado mal no necesitamos tu ayuda, campeón. Necesitamos que haya servicios públicos, pagado con nuestros impuestos. Sobre todo, quien tiene que aportar son las grandes fortunas, que precisamente son las que evaden impuestos y se lo llevan todo fuera mediante sociedades pantalla. Y esto no es algo que diga yo, esto lo dicen hasta los propios de derechas, hasta los propios neoliberales. Padre rico, padre pobre, dice que los ricos son los que no pagan impuestos. Que lo que hay que ser es rico para dejar de pagar impuestos. Y dices, no, los que son ricos, esas grandísimas fortunas, son los que tienen que aportar, pero con la mitad de su capital. Y tiene que haber mecanismos legislativos, judiciales, políticos y sociales que les impidan amasar fortunas de miles de millones de euros, como el Mercadona. El año pasado, beneficios récord, en beneficios netos, más de 1.700 millones de euros, a costa de subir el precio del aceite, el precio del jabón, el precio del pan, el precio de la carne, el precio de la fruta. Y dices, coño, si no tuvieras esos márgenes de beneficios tan descomunales, podrías bajar los precios. No hace falta que te bajen el IVA de los productos, no hace falta que te bajen los impuestos, hace falta que usted no tenga tantísima codicia, tantísima avaricia de decir, no, es que si el margen de beneficio puede ser este, pues aún más. Y es lo mismo que hace Iberdrola, y es lo mismo que hace Repsol, y es lo mismo que hace las inmobiliarias, y es lo mismo que hace las farmacéuticas, y es lo mismo que hacen, tío, y sé que la gente lo ve, y pese a todo dice, bueno ya, pero es que me incomoda aún más que el morito se lleve una mínima ayuda, que el gitano se lleve una mínima ayuda, me jode que haya charlas feministas, me jode que haya talleres de reciclaje. Sí, esos grandes magnates se lo llevan crudo y a mí me tienen crujido de impuestos, pero prefiero eso antes que se ayude a una mujer en riesgo de exclusión o tras un proceso de violencia machista. No quiero que haya pisos tutelados, no quiero que... No, pero luego, claro, el ELA, pero claro, luego las personas con discapacidad. ¿Y cómo se paga todo eso? Pues eso, lo que tiene que pasar es que en lugar que al autónomo o a la pyme se le cruja impuestos, tienen que estar totalmente exentos de muchos impuestos. Y sin embargo, bueno, pues que los grandes tenedores de vivienda, pues expropiarles. Las grandes distribuidoras de alimentos que tienen miles de supermercados en nuestro país y en todo el mundo, pues tienen que dejar muchísimo más dinero vía impuestos y recaudación fiscal. Innegablemente. Claro, lo que no quieren es que haya psiquiatría pública para que los seguros de salud, las farmacéuticas estén contentas y felices. No lo veo solo yo. No me vais a hacer creer que esto es un pensamiento elaborado, complejo, difícil de entender. Sé que lo entendéis todos. Sé que todo el mundo está en estas mismas. Lo que pasa es que todo ese malestar, todo ese odio, en lugar de pagarlo con el latino que vive en mi barrio o X, lo pague con John Josu Imaz, que es el dueño de Repsol, con Juan Ignacio Galán, que es el dueño de Iberdrola, con Ana Patricia Botín, que es la dueña del Santander. Y no me vale con... para mí, pues es que al final acabo hablando de cosas. El feminismo no es igualdad de hombres y mujeres, es desarmar todo ese conjunto de pensamientos, de ideas, comportamientos y la ideología en su conjunto que ha llevado a que prime más los beneficios económicos que el derecho a la vida. Eso es el feminismo. La oposición radical a todos esos mecanismos y estructuras que han llevado a una sociedad piramidal, a un sistema de desigualdad, de avaricia, de acumulación, de
de poder patriarcal. Y no simplemente que las mujeres ocupen esos mismos puestos para seguir reproduciendo la misma rueda de opresión, de extractivismo, de colonialismo, de jerarquía consumista neoliberal. No. Si queréis verlo así, a mí me da igual que haya una mujer negra en silla de ruedas ocupando el lugar de Florentino Pérez. Que no se va a dar, evidentemente, es que es una trampa también que te dice el neoliberalismo. No, aquí todos bajo la misma premisa, sí, pero al final, ¿quién tiene las de ganar? Quien durante toda la historia de la humanidad ya ha acumulado esos recursos, que han sido los antiguos terratenientes, los herederos de apellidos compuestos, que tenían muchísimos latifundios de explotación agrícola, ganadera, de aguas, los que en los siglos más recientes apoyaron el franquismo o las represiones militares a cambio de contratos de infraestructuras, permisos de monopolios, como Juan March, la Fundación Juan March, y ese señor lo que hizo fue, era un mercenario que armó a tanto republicanos como franquistas para hacerse de oro mientras el pueblo español se estaba matando. Hostia, y ahora tenemos ahí con todos los honores Juan March. Y dices, es que ese hombre se hizo a sí mismo, es que porque era muy listo hizo una gran fortuna. No, porque era un ser despiadado, porque no tenía las mínimas bases de empatía y de moral cristiana para decir, hostia, yo no puedo hacer esto. Uno que está matando a su pueblo no le puedo vender armas y hacerme rico a costa de la sangre de los demás. Pues hay gente que sí, que entiende que sí, que no pasa nada por tener tú a población esclava en Bangladesh a cambio que tú eres un señor el más rico de España. Y dices, coño, pues recorta un poco los márgenes de beneficio, no esclavices personas en países de tercer mundo y pon tu mano de obra aquí en España o... En fin, sé de sobra que mucha más gente lo ve tan objetivamente, tan transparente y tan nítido como lo veo yo. No soy un ser de otra galaxia, no soy Jesucristo de Nazaret vuelto a la vida, no soy el nuevo profeta. Esto lo vemos todos. Ahora bien, ¿cómo se hace que todas estas ideas lleguen a las altas esferas de la política de quien toma las decisiones y se opere en función a estos principios? Y no que, sí, todos estamos en esto, pero al final son las grandes empresas las que por medio de presión económica, lobby o acoso social mediático consiguen salirse con la suya, pese a que ha habido una voluntad popular que decidía otra cosa. Pues bueno, hay que también elegir a políticos que hayan demostrado con hechos que van a llevar a cabo las medidas que se están sosteniendo previo a ocupar un cargo. Y esos son muy pocos. Pero se ve. Y no hace falta tampoco... O sea, cuando tú oyes a alguien hablar como Julio Anguita, tú dices... No me cabe duda que va a obrar en consecuencia. Pero bueno, luego también tienes ahí el caso de Lula da Silva que, pese a haber tenido un recorrido histórico impecable, ahora en estos últimos años, pues está plegando mucho a Estados Unidos. Corto y cambio. Hablamos en la próxima.